personas, no solo a las mujeres que fueron a la tumba, como lo vimos el domingo pasado, sino también se aparece a los discípulos, a los caminantes de Emaús, ¿no? Después dice Corintios y Hechos que a otras 500 personas, a Pedro, en fin. Cristo tiene varias apariciones durante el tiempo de su resurrección y en esas apariciones da las instrucciones más importantes, que es la gran comisión a los discípulos de ir por el mundo y predicar el evangelio. Algunos dicen que 40 días después de su resurrección, en esos 40 días Él estuvo trabajando con sus discípulos, apareciéndose a la gente, dejando evidencia de su resurrección y dando instrucciones puntuales a los discípulos. 40 días después, Él llega a su ascensión gloriosa, donde Él es llevado al cielo. Esta ascensión marca el fin de su ministerio en la tierra, pero también comienza su nuevo ministerio en el cielo como el sumo sacerdote y el abogado de su pueblo. En el pasaje paralelo a Marcos sobre la ascensión, que está en Lucas capítulo 24, se habla que los discípulos, después de verlo ir y de verlo separarse de ellos para ir al cielo, se volvieron a Jerusalén con gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y alguien puede decir, ¿cómo ellos se fueron con gozo cuando podía haber una especie de sentimiento encontrado de que su maestro, Jesús, con quien habían convivido los últimos años de su vida, quien los había elegido a ellos y los había hecho pescadores de hombres, los había elegido y no eran hombres superdotados ni tenían grandes cosas, pero Dios aún los había elegido, los había traído con Él, habían recorrido ciudades, pueblos, aldeas con Él, habían sido elegidos para una tarea tan importante como predicar su palabra y habían sido enseñados directamente por el Hijo de Dios y habían sido ya testigos de su aparición, de su resurrección. Habían defendido su fe y ahora lo veían partir, lo veían irse al cielo y ponerse allá a la diestra de Dios, como dice el pasaje. Y un sentimiento de que se va nuestro maestro, o sea, 3 años con Él y lo vemos irse. Pero el gozo que había en su corazón era porque dentro de esa partida había una esperanza, no solo de volverlo a ver algún día, sino esa promesa de que el Señor le dijo, aunque yo me vaya, dejo a ustedes un consolador y voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y había en ellos una fe de que pronto volverían a ver a su maestro. ¿En qué sentido la ascensión de Cristo significa eso para nosotros? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros el que Cristo haya ascendido al cielo y hoy se encuentra allá a la diestra de Dios? Hoy quiero compartir con ustedes 7, rápidas, no crean que son, porque son 7, son muchas, 7 implicaciones de lo que es la ascensión para la vida de los que hemos creído. Número 1, la primera es que es una evidencia de que su ministerio terrenal fue aceptado. La verdad es que se suele conocer y hablar muy poco sobre la ascensión de Cristo. La gran mayoría predica su crucifixión, ¿no? Su muerte, su resurrección de manera vital, y es donde se enfoca. Sin embargo, el hecho de la ascensión es altamente significativo para nosotros, debiera ser importante, porque sin la ascensión de Cristo no podríamos afirmar que nuestra redención fue totalmente completa. Es interesante notar que Marcos dice, fue recibido arriba en el cielo. Esta traducción del original o en otras versiones puede decir, fue llevado al cielo. Es decir, Dios lo llevó al cielo. Y es importante porque eso indica que el Padre llevó a su Hijo al cielo. Dice, pues ahora sí se acabó tu misión en la tierra, has hecho lo que tenías que hacer, y lo lleva al cielo, quedando como evidencia que encontraba una plena complacencia en la obra que el Hijo había realizado. Era una muestra de que lo que Cristo hizo había terminado y había sido completo. Porque entonces le dice, ven y siéntate a mi diestra. Ahora sí, a mi diestra, porque lo que hiciste ha sido terminado y completo. Y yo como Dios estoy satisfecho de lo que hiciste en la tierra. Su ascensión, el que Dios lo haya llevado al cielo, significa que lo que Él había hecho en la tierra era completo. Había satisfecho a Dios.
Y es importante notar, porque si ustedes se fijan en el Antiguo Testamento, en el templo, cuando se construyeron los templos para adorar, donde el sumo sacerdote iba y llevaba los sacrificios, no había en ninguno de ellos una silla para que se sentara el sacerdote, no existía. Y no existía porque la obra del sumo sacerdote del Antiguo Testamento nunca terminaba. Cada vez tenían que ir y llevar sacrificios por los pecados del pueblo. Y si morían, pues otro, y así, y nunca terminaba esa labor. El hecho de que Cristo ahora se pueda sentar en el templo, es decir, en el cielo con Dios, está confirmando que su obra ha sido plenamente completa por Dios. Dice, ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofreciendo una vez y para siempre un solo sacrificio, se ha sentado a la diestra de Dios, así dice Hebreos. Entonces quiere decir que el hecho de que Cristo ahora esté sentado a la diestra de Dios significa, número uno, que es una evidencia, la ascensión es una evidencia de que la obra de Cristo en la tierra terminó satisfactoriamente. Número dos, su ascensión también implica que ha permitido el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia. Antes de que Él muriera, Él prometió no dejar huérfanos ni a sus discípulos ni a su pueblo. Y le dijo, pero les digo de verdad, les conviene que yo me vaya. Así les dijo en Juan, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me voy, se los enviaré. Y entonces el que Él se vaya permite que el Espíritu Santo descienda y pueda trabajar en nuestras vidas. Después de estos días de la ascensión de Cristo, si usted lee la historia, se da cuenta que días después, alrededor de 10 días, vendrá el día de Pentecostés y el Espíritu Santo bajaría a la iglesia. Bajaría y se convertiría en esa persona que nos empieza a ayudar en nuestra transformación. Por eso la evidencia de Pentecostés era la evidencia de que Jesús realmente había ascendido al cielo y nos había mandado el Espíritu Santo. Y la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas como creyentes es muy importante en la obra de redención. Mira, a veces tampoco se enseña eso, pero lo que el Espíritu Santo hace en la vida de la iglesia es muy importante. El Espíritu Santo es el que viene a morar en nosotros cuando creemos. Cuando tú te arrepentiste y confiaste en el Señor como tu Salvador y creíste en Cristo como tu Salvador, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar a tu vida como el sello de tu salvación, como en las arras de esa esperanza de que un día vas a estar con Cristo en su reino. Pero el Espíritu Santo también en nuestras vidas es el que dice la Biblia que nos conduce a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a leer la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, a veces decimos, es que yo no sé leer, siento que si la leo no le voy a entender, siento que si yo la leo, hermano, pues sí la leo, pero pues no sé qué dice. Esa es nomás para que la lean los pastores o gente que sabe mucho. La realidad es que no. El Espíritu Santo está en nuestras vidas para darnos la iluminación que necesitamos para entender las Escrituras. No digo que sea fácil, no digo que sea rápido, no digo que sea de hoy a mañana. La realidad es que hay que leer y uno se tarda. Pero el Espíritu Santo nos da la enseñanza y nos da la capacidad para entender las Escrituras. La Biblia dice que el Espíritu Santo también es el que nos da la regeneración cuando creemos, es el encargado de enseñarnos la verdad, pero también la Biblia dice que el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros ante Dios en nuestra debilidad. Es el que nos fortalece en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de los momentos difíciles. Es el Espíritu Santo el que obra en nuestros corazones y intercede por Dios en nuestra debilidad. Es el que nos ayuda en el dominio propio, es el que nos ayuda en el entendimiento de las Escrituras, es el que nos ayuda a orar como conviene, lleva las oraciones a Dios, gime, la Biblia dice, por nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso se vuelve tan importante el que Cristo se haya ido, porque nos envió al Espíritu Santo para guiar y ayudarnos en nuestra vida cristiana. Hermano, por eso te lo quiero decir. El Espíritu Santo ayuda en la vida del creyente a entender que no estamos solos. Que en esta vida cristiana, en medio de un mundo caído y difícil, el Espíritu Santo nos ayuda. Se perfecciona en nuestra debilidad, nos bendice, nos dirige, nos enseña, nos guía.
nos da dominio propio. Lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente es importantísimo, vital. Entonces la ascensión de Cristo significa que eso permitió el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia. Número 3, la ascensión de Cristo implica la exaltación de Cristo como príncipe y como salvador de nuestras vidas. En Hechos 2, capítulo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándole de un madero, y a este Dios lo ha puesto en la diestra de él, por príncipe y salvador, para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Y la ascensión de Cristo lo lleva a entronizarse a su reino, a un lugar a donde Él siempre ha pertenecido, siendo el Salvador de nuestras vidas. Todo esto, la exaltación de Cristo nos habla de su majestad, de su poder y de su autoridad, y nos recuerda que Él sigue y será siendo siempre el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y evidencia que el Señor Jesucristo es Dios, porque de otra manera, para los que están en el curso de membresía, Cristo es Dios, porque de otra manera el Padre no le había invitado a sentarse a un trono en los cielos, no compartiría su gloria con Él. Por medio de la resurrección, así como de la ascensión de Cristo, Dios anuló el veredicto que era adverso de nuestras vidas, ese veredicto incluso del Sanedrín que acusaba a Cristo, como lo vimos, de blasfemo, y comparándolo incluso con Barrabás, le da autoridad y le dice: Él realmente es mi Hijo y está sentado a mi derecha. La ascensión de Cristo nos enseña que Él es exaltado como príncipe y salvador de nuestras vidas. Número 4, la ascensión de Cristo, ya lo vimos. Número 1, evidencia que su ministerio en la tierra fue aceptado. Número 2, que pudo permitir que el Espíritu Santo descendiera a nuestras vidas. Número 3, que Cristo lo exalta como príncipe y salvador. Y número 4, la ascensión de Cristo nos da a entender que Cristo comienza su ministerio como sumo sacerdote a favor de su pueblo. Como decía al inicio, la ascensión de Cristo puso fin al ministerio terrenal de Jesús, como hombre encarnado. Pero dio comienzo a su nuevo ministerio como sumo sacerdote y abogado, quien se desarrolla a la diestra de Dios para ayudarnos y abogar por nosotros. En cierto sentido, Él tiene ahora un ministerio de intercesión, que aunque ya lo había comenzado cuando estaba en la tierra, porque aún en la tierra Cristo oró muchas veces por nosotros. Ustedes han visto esa oración de Juan 17 tan importante, tan bonita que hace por nosotros. Ahora Él traspasa los cielos y desde allá intercede por nosotros como abogado de su pueblo, en virtud de ese sacrificio perfecto que Él hizo por nosotros. Y Hebreos 9 dice algo muy importante: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos en figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como lo hacían los anteriores sacerdotes, cada año con sangre ajena. Si no, hubiera sido necesario que Él padeciera muchas veces desde el principio por el mundo. Pero Él se presenta una vez para siempre, y Él es el propio sacrificio para toda nuestra vida. Quita el pecado del medio de nosotros. Y esta obra de intercesión de Cristo por nosotros se relaciona con nuestra debilidad. Porque el hecho de que Cristo interceda por nosotros cada día y cada momento ante Dios es el reflejo, hermanos, de que Él conoce la fragilidad de nosotros. Él conoce lo necesitado que somos de que Él interceda por nosotros. La fragilidad que tenemos como personas, como humanos. Conoce también la estrategia que el enemigo constantemente tiene para hacernos caer y hacernos apartarnos de Dios. El ministerio de Cristo como sumo sacerdote en el cielo es infinitamente mejor que el que ejercieron los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, porque su sacrificio era temporal, ya que con su muerte quedaba solamente interrumpido ese pecado. Pero con Jesús tenemos un sumo sacerdote eterno que ha conquistado la muerte y le ha hecho el perdón para siempre de nuestros
pecados. Hebreos 7 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que la muerte no podían continuar, se morían y tenía que entrar otro. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, y viviendo siempre para ellos intercede. Su ministerio como sacerdote, como intercesor de nosotros, es de mayor calidad que el anterior, porque el ministerio de Cristo como sacerdote no caduca y está basado en un mejor pacto, y está ejercido de una manera sublime en el cielo mismo, no en un templo, sino en el cielo mismo, y está garantizado por un mejor y definitivo sacrificio, que es el que Cristo realiza en la cruz por nosotros. El hecho de saber que Cristo está intercediendo por nosotros ante Dios y que es un sumo sacerdote para nosotros, eso nos ayuda a entender, hermanos, que Jesús no es ajeno a nuestra realidad, ni que se ha desatendido de nosotros. Como sumo sacerdote, Él comprende nuestras limitaciones y nuestras torpezas, de tal manera que puede compadecerse de nosotros, que entiende nuestras luchas, nuestras tentaciones, nuestros pecados, la maldad en la que nos encontramos, y nos ayuda abogando, intercediendo por nosotros. Y esto nos debe animar, porque nosotros a veces pensamos que cuando nos hemos equivocado, pues ya no hay manera de acercarnos a Dios, porque nos da pena, porque nos da vergüenza por nuestro pecado, por nuestra maldad, y nos sentimos muy mal, y nos latigamos la espalda con despreciar a Dios, con alejarnos de Él, de la iglesia, pensando que no hay nadie que pueda defendernos. Pero Cristo está para eso, para defendernos, para interceder por nosotros, aún en medio de nuestro pecado, y perdonarnos. Es ese sumo sacerdote que dice, pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia, dice Hebreos, para encontrar oportuno socorro, misericordia y gracia. Él se hizo hombre para poder representarnos adecuadamente ante Dios, y así poder llegar a ser un fiel y misericordioso sacerdote para nosotros. No debemos olvidar que para poder llegar a esto, Él tuvo no solo que hacerse hombre, sino conocer la dureza y la dificultad de la tentación. Usted lo recuerda, Cristo fue tentado 3 veces allá en el desierto. Cristo tuvo en su etapa en la tierra hambre, sed, sueño. ¿Cuántos años estuvo sin ministerio? ¿Cuántos años duró para arrancar su ministerio? 30 años en los que probablemente, aunque la Biblia no enseña mucho de eso, estuvo aprendiendo como cualquier persona, con sus padres, con su familia, con la cultura que lo rodeaba, con las personas. Conocía al ser humano, conocía a las personas. 30 años para servir 3. En el seminario queremos estudiar 3 para servir 30. Pero Él conocía a las personas, la cultura. Él padeció como uno de nosotros. Dice la Biblia que aprendió la obediencia. Eso lo hace un Cristo cercano, un Cristo apegado a nosotros, que conoce nuestras debilidades y que ora por nosotros, que intercede ante Dios por nosotros. Y eso debe de darnos confianza y tranquilidad, de tener a alguien que nos anima en eso. Por eso Pablo expresó, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es nuestro abogado, es nuestro defensor. Y dice Juan, 1 Juan, hijitos míos, estas cosas las escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Con frecuencia, hermanos, el creyente es culpable de algún pecado en su vida, ¿o no? ¿O alguien de aquí no es culpable de nada?
Lo que inmediatamente cuando pecamos nos lleva a sentirnos culpables y nos lleva a sentirnos sucios delante de Dios, nos duele y nos avergüenza haberle fallado, nos sentimos fracasados y aprovechando esa coyuntura el diablo nos acusa y nos hace creer tonterías y nos lleva incluso a la frustración, al dolor. Y nos queremos alejar de Dios. Yo recuerdo cuando hacía cosas malas en la escuela, me enteraba que mis compañeros me decían, ¿qué crees? ¿Qué crees, compadre? ¿Qué crees? Y yo, ¿qué? Está tu papá en la dirección. ¿Cómo? ¿Quién lo vio? No, llegó ahorita tu papá a la dirección. Y yo, seguro ya le fueron con el chisme de lo del otro día. Yo me acordaba, ¿verdad? Y se fue por el vidrio que quebraba. ¿Y qué cara traía? Como si eso... No, pues quién sabe, pero ya entró a la dirección y está... aunque no lo crea, yo estuve en un colegio de monjas. Así que ahí se imaginarán. Está con la madre superiora y pues yo creo que están hablando de ti, compadre. Y yo, no puede ser. No, pues ni hablar, ya se me aguadeaba el recreo, ¿no? Pues ya nos íbamos a clases. Hasta eso mi papá no me decía nada. Yo creo que llegó, habló y se fue. Pero saliendo de la escuela muchas veces no iban por nosotros. Nosotros en el pueblo pues caminábamos a la casa, ¿no? Y ese día salgo y estaba esperándome en la camioneta. Teníamos una ven y yo dije, nunca viene por mí. Hoy sí vino. Seguro me tiene un pollito en la casa, ¿no? Y mi hermana, que es mi cuate, pues estábamos en el mismo salón, nos volteamos a ver, ya sabíamos alguna fechoría y decíamos, no, pues ni modo, ahí nos defendemos como podamos. Y a la ven, ¿verdad? Súbete, mijo, súbanse, por favor. Ya, pues el camino de 10 minutos se convertía de 2 horas, ¿no? O sea, nadie hablaba, nadie decía nada. Y mi cara era de pues a ver cómo me ve en la casa, ¿verdad? Pues ya ni modo, o sea, iba yo buscando las maneras de no le creas nada, todo fue mentira, de seguro la madre soñó, ¿verdad? O sea, tratando de ver cómo yo iba a sacar argumentos en mi defensa. Y imaginándome los posibles castigos, ¿no? Sí, pues eso del sábado se me hace que ya vete despidiendo de esa actividad porque... Y llegábamos a la casa y mi pensar era, bájense, ¿verdad? Dejen su mochila y ni a comer, ¿verdad? Porque... látigo. No. Coman. Ya está la comida. Su mamá se esforzó, ¿verdad?, en hacer de comer. Porque después de comer, platicamos. Sí, papi. Ya se te aguadeaba todo el agua de limón y todo. Ya sabías que no te iba a ir bien. Mi padre esperaba que comiéramos, ¿no? Tranquilamente. Y a la sala, ¿verdad? Sit here. Siéntate aquí para los del Conalep. Siéntate aquí. Y ya se imaginan. Y platicábamos y hablábamos. Pero algo que siempre me gustó de mi papá es que nunca me disciplinó de una forma en que me dijera, te vas a ir a tu cuarto sin comer, te vas a ir de mi mesa porque me da una vergüenza lo que has hecho y no quiero que seas mi hijo por hoy. Te vas a ir. Y aquí ni te sientes porque no te quiero ni ver. Como hay casos, ¿verdad? Mi padre siempre dejó que nos sentáramos a la mesa, que compartiéramos con él los alimentos, que disfrutáramos, y después hablábamos. A veces nosotros nos queremos ir de la mesa de Dios. Es que yo no merezco ser su hijo. Yo no merezco estar con él porque, tú sabes, soy tan pecador. Y sin que nos corra, nosotros nos autodisciplinamos y nos vamos de su mesa, ¿no? Y el Padre es, siéntate a mi mesa con derecho, porque al final hay alguien que ha abogado por ti. Hay un sumo sacerdote perdonando tu pecado. Ahorita vamos a hablar y tenemos que hablar y orar y pedir perdón a Dios, y irnos a acercar a su trono y pedirle perdón por el pecado, pero Él no nos va a desechar. Y no va a decir, bueno, pues ahora por todo lo que hiciste vas a dejar de ser mi hijo y ya no te quiero volver a ver más, y ni te acerques por la iglesia porque te voy a consumir con fuego el día que te pares ahí. Nomás va a quedar ahí tu ropa ahí tirada, ¿no? Porque abogado tenemos para con el Padre. Pero nosotros, lejos de aprovechar ese privilegio de Cristo allá abogando por nosotros, hijitos míos, tienen abogado. Nosotros nos queremos castigar a nosotros, autoflagelar a nosotros, irnos de con Dios.
porque no somos dignos. ¿Y quién te dijo que los demás sí lo son? Cuando conocí al pastor, yo le dije, es que pastor, porque en esa época yo lo conocí, yo venía de una época difícil de mi vida, la tuve, se las he contado, Axel la conoce de memoria, mis historias, y yo le dije, no, ya, pastor, ya no quiero ser ni cristiano, ya no quiero ser nada, porque mire, cuando Dios me conoció a mí y me dio la oportunidad de ser cristiano, Él me dio de su gracia, la primera vez, y yo me he equivocado, y aún sabiendo las cosas y lo que no tenía que hacer, llevo 2 años de mi vida perdido, y yo sé que la primera vez Dios me perdonó, pero yo ya no merezco esta segunda vez su gracia. Y él, mientras acomodaba sus cosas, me dijo, ¿no mereces la segunda oportunidad? No. Me dijo, ¿y quién te dijo que la primera sí? No, nadie. Tampoco la primera. Esto no es de merecimiento. El evangelio es de gracia, es de amor de Él. Nadie se merece nada. Y Cristo está ahí y ascendió a los cielos para colocarse a la derecha de Dios. Y aunque es una posición de poder, un trono de poder, la Biblia no dice que es un trono de juicio ahora. Es un trono de gracia al que podemos ir y pedir perdón. Y la garantía de que seremos perdonados es que hay un abogado ahí, defendiéndonos, argumentando por nosotros, dispuesto siempre a interceder a nuestro favor. ¿En virtud de qué? ¿De lo que somos? ¿De lo que hemos hecho? ¿De lo bueno que somos? ¿De que somos presbiterianos? No, está intercediendo por nosotros en virtud de lo que Él hizo en la cruz. Si algo pone por enfrente es su sacrificio en la cruz. Lo que Él pone como garantía, como muestra, no es lo poderoso, lo bueno que es el que está pidiendo perdón. Lo que pone en medio como virtud es lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, y esa es gracia. Porque lo que hace es perdonarnos no por nosotros mismos, porque ni siquiera de eso seríamos merecedores, sino porque Él ya lo pagó en la cruz. Y Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por medio de la intercesión del Señor, el diablo, que es descrito en las Escrituras como el acusador de los hermanos, pierde todos los argumentos. Porque mira la trampa de Satanás, mira la trampa, escúchame bien. Primero te dice, no pasa nada, ¿qué tanto es? Todos lo hacen, es normal, es la moda, una no es ninguna, nadie te está viendo, no pasa nada, tú dale, para adelante, que al cabo ¿qué? Y cuando tú te crees todo eso y lo haces, ¿qué ole? ¿No que eres hijo de Dios? ¿No que mucha iglesita? ¿No que quién sabe qué? Mira lo que andas haciendo. ¿No te da vergüenza? Ahí andas diciendo que eres quién sé qué, y mira, por eso es el acusador. Primero nos tienta, y cuando nos hace caer, nos acusa. Pero ante un acusador como ese, nosotros tenemos un abogado que dice, sí es cierto, sí es cierto, sí lo hizo, sí lo pasó, sí es cierto, ese hermano hizo eso, todo eso, pero ya lo pagué, está pagado. Y ante eso, Satanás se queda sin argumentos. Y no te lo estoy explicando para que entonces puedas pecar por deporte y digas, bueno, pues entonces hago lo que yo quiera, que al cabo ya sabemos que ahí está Cristo que hace el... No. Te lo estoy diciendo para que cuando hayas pecado, como lo hago yo, como lo hacemos todos, no te quieras ir de la presencia de Dios. Si te tumbó el caballo, si te sientes mal por tu pecado, está bien. Quiere decir que reconoces tu maldad. Pero no te vayas de la mesa del Señor, no te alejes de ahí. Es cuando más tenemos que agarrarnos de Él, porque más vulnerables somos.
y más lo necesitamos. Y más ocupamos que nos defienda. Y esto es un fuerte consuelo para los creyentes, para aquellos que vivimos en un mundo malo y corrompido, que siempre somos rodeados de debilidad y de pecado, que en medio de una situación así existe la mediación de Cristo a la diestra de Dios y nos proporciona un ancla firme, sujeta al cielo, para que podamos ser perdonados. En medio de las tormentas de la vida, Él nos hace sentir seguros. Por eso el autor de Hebreos dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta el dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. El velo se rompió también para nosotros y podemos ir a la presencia de Dios, aun siendo tan pecadores. Por eso es gracia, porque no lo merecemos, pero Él nos lo da. Número 5, Cristo con su pueblo y lo defiende. Aunque el Señor ya no iba a estar de forma física con su pueblo, sin embargo su presencia en medio de nosotros sigue siendo real. Él ha prometido enviarnos a predicar a todo el mundo. Y dice la gran promesa de Mateo 28, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde 2 o 3 congregados estén en mi nombre, ahí estoy yo. El Señor, al ascender, nos deja claro que Él sigue estando con su pueblo y lo defiende, que no se ha desentendido de su pueblo y que a pesar de las circunstancias que atravesemos como iglesia, dice que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ellas. Él cuida de ti y de su iglesia, porque nosotros hemos sido comprados con un precio alto. Y en un mundo moribundo como este, donde nos sentimos fallando y cediendo cada vez, ¿qué puede alentarnos? Descansar plenamente que hay un Salvador en el cielo, dispuesto siempre a ayudar, que no se duerme, que no se cansa, que no se adormece, que no dejará ir nuestro pie al resbaladero, ni nos dejará desmayar, que siempre nos alienta y nos fortalece, porque Él vive eternamente para nosotros. La ascensión número 6 implica que Jesús nos espera como el novio espera a la novia. Sí. La unión de Cristo con su iglesia es como Dios con su amada. Las bodas del Cordero serán cuando por fin Dios se una con su iglesia, a la que compró con un precio alto y que la está santificando y haciéndola perfecta cada vez para encontrarse con ella. Pero ¿qué hay antes del matrimonio? El noviazgo, en teoría, ¿verdad, Celito? Uno tiene novia y luego se casa. Para eso es el noviazgo, para casarse. Y el que está de novio, pues hasta se baña, se peina. Aunque parezca raro, ¿verdad? Ya nomás uno ve a un chavo bañándose y dices tú, ya agarró, ¿verdad? Porque ya se está bañando. Ya usa desodorante, quiere decir que ya está. La esperanza es que nosotros nos preparamos como esa novia que se arregla, se peina, se pinta, ¿no? Para encontrarse con su novio. Nosotros debiéramos de ser esa iglesia expectante, esperando. ¿Cómo se ponían, hermanas, cuando el hermano les decía, no, llego a las 10 y no llegaba? Oh, hombre, con eso. Pero emocionada, ya esperando que llegara, ¿no? Sirve que me pongo más perfume en lo que llegue. Nosotros debiéramos de ser ese pueblo esperanzado para el encuentro con Él, preparándonos para el momento de ese encuentro que ocurrirá cuando Él venga por su iglesia, cuando nos encontremos con Él. Y dice en Apocalipsis, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque son las acciones de los justos. Número 7, hermanos, el Señor regresará. En Hechos, cuando se va, le dice un ángel a los apóstoles, ¿y ustedes qué se quedan ahí viendo?
Así como lo ven irse, así lo verán volver. Y regresará por su pueblo. Hermano, quiero recordarte esta esperanza. Quizá la despedida para estos hombres de ver a su maestro ir fue difícil. Se despidieron de él después de tanto tiempo. Pero así como él dijo que nació, lo cumplió. Así como dijo que viviría, lo cumplió. Así como dijo que moriría, lo cumplió. Y así como dijo que resucitaría y vencería la muerte, lo cumplió. Si ha cumplido todas esas cosas y todo aquello que decían los profetas, quiere decir que la promesa de su regreso también la cumplirá. Y que un día lo veremos cara a cara. Y esta maldad y este sufrimiento humano que vivimos permanente de manera temporal, se acabará un día para estar siempre con Él. La historia de Jesús, concluyo, la historia del Evangelio no es una lectura solamente de una gran experiencia. La serie del Rey de los Judíos no es solo una serie de una gran experiencia. Es el mensaje del Evangelio que transforma vidas. En una cultura de crisis donde el mundo moderno ha perdido su historia y la capacidad de creer en finales felices, como lo veíamos al inicio, donde pensamos que la vida tenía un propósito, pero que ahora pensamos que no, y que no hay solución para nada de los sufrimientos que nos rodean. Hoy en día muchos dicen que no hay final feliz, que no podemos terminar felices, que la vida apesta y que hay mucha maldad y que lo único que nos queda pues es esperar la muerte y ahí ver qué sucede. Pero Marcos nos ha dado la historia de Jesús diciendo que en realidad esa es la historia verdadera del mundo. Y que el Evangelio es la historia en la que la victoria emerge de una aparente derrota. La fuerza emerge de una aparente debilidad de nuestras vidas, de la muerte. El rescate proviene del abandono. Y debido a que es una historia verdadera, nos da esperanza porque sabemos que la vida en Cristo es real y será así. Y tú también puedes ser parte de esta historia, porque Dios te creó para que la amaras por encima de todo. El pecado nos alejó, nos hizo amar a otras cosas más que a Él, pero Él regresó para recuperarnos, para restaurarnos, para sacarnos de la oscuridad al día, para que un día podamos estar con Él, ocupar un asiento en su mesa real, en un banquete que será eterno. La ascensión de Cristo de la tierra culmina su ministerio terrenal, pero le permite arrancar su ministerio en los cielos, el que nos da esperanza. ¿Sabes por qué? Porque a veces creo y pienso en lo que Cristo hace por nosotros y digo, ¿quién estará orando por mí? Se me hace que ni mi jefa últimamente está muy ocupada. ¿Quién será? No tengo esposa. Pero alguien me hace recordar que alguien sí ora por mí, que en su ministerio de sacerdote e intercesor, Él cada día ora por mí. Y eso me da tranquilidad, confianza. Hermanos, mírame, termino. El Señor un día vendrá y nos va a enseñar varias cosas. La primera, que siempre estuvo con nosotros. Que siempre nos dio más de lo que nosotros dimos. Que siempre recibimos más de lo que dábamos. Que en medio de los momentos más difíciles, Él nos pastoreaba. Que en medio de nuestra maldad, Él nos perdonaba. Que en medio de la acusación del enemigo, Él abogaba por nosotros. Que en medio de nuestras soledades más crueles, Él nos acompañaba. Que en medio del rechazo de la gente, Él nos aceptaba. Que en medio de la dureza de la crítica, Él nos consolaba. Que cuando más pastoreamos, Él nos pastorea. Que cuando Él venga, nos enseñará que todo lo que vivimos aquí habrá valido la pena. Cada lágrima, cada estorbo, cada dificultad, habrá valido la pena.
Y la esperanza que hay, al menos cuando eres pastor, dice, vendrá el príncipe de los pastores. Y también nos enseñará que Él nunca nos dejó de pastorear en medio de pastorear en un mundo difícil. Cuando Él venga, veremos la diferencia de lo que hoy percibimos. Que Él nunca nos abandonó, que nunca nos dejó. Y cuando lo miremos, sabremos una cosa, que su promesa de estar cada día, siempre la cumplió. Y lo veremos a la diestra de Dios, aún intercediendo por nosotros. El Señor vendrá otra vez. Que nadie se robe tu esperanza. Esperamos que esta conferencia haya sido de tu agrado. Para mayor información o preguntas, escríbenos al correo alsantos.ac@gmail.com.